de las primeras planas de los partidos, de sus cuadros. El de cultura nunca es el que está en la primera línea. ¿Por qué? Siendo la cultura un factor tan aglutinador en una sociedad. Bueno, les cuento que Transparencia y UNESCO se han unido para fomentar la cultura, justamente en las próximas elecciones regionales y municipales. ¿Quieren conocer un poco más de este esfuerzo? Les presento a nuestro invitado, él es Luis Enrique López Hurtado, coordinador del sector cultura de UNESCO, y está con nosotros para conversar de este tema. ¿Cómo está? Muy bien. Qué gusto tenerlo aquí. Asiento, por favor, bienvenido. No sé si he exagerado mucho con esa presentación, pero me llama la atención. Nunca el de cultura ocupa el primer lugar. No, todo lo contrario, me gustó mucho tu introducción. Y rescato algo que escuchamos hoy día de las asociaciones de sociedad civil de provincias, del territorio, donde nos decían, en todas las elecciones nos buscan a los artistas. En todas las campañas estamos ahí. Es verdad. Sin embargo, luego, a la hora de ver los planes de gobierno, a la hora de ver las políticas culturales a nivel locales, desaparecemos. Por eso fue que tu introducción me pareció tan apropiada. Estamos de acuerdo entonces. Ahora, cuénteme el objetivo de este proyecto. ¿Cómo van a impactar? A ver, la campaña Suma Cultura busca fortalecer la gobernanza cultural a nivel de gobiernos locales. Muy bien. Ya sean gobiernos regionales, provinciales o distritales. La campaña consiste en 10 recomendaciones en una caja de herramientas para que sea incluida en los planes de gobierno y luego en las plataformas de acción de los diversos gobiernos a nivel subnacional en este contexto electoral que estamos viviendo. Mientras lo escucho, Luis Enrique, estamos viendo algunas imágenes de estas recomendaciones en cultura para los planes de gobierno. Por favor, continúe. Lo interesante además es que estas 10 recomendaciones se basan en un avance muy importante que hizo el Perú en materia de gobernanza cultural, que fue la adopción de la Política Nacional de Cultura, que tiene un enfoque de derechos, que tiene un enfoque de fortalecimiento de la gobernanza, de institucionalización del diseño e implementación de políticas públicas en cultura. Y además de un instrumento de gestión que se llama el Plan de Recuperación de las Industrias Culturales y las Artes al 2030. Este plan fue liderado por el Ministerio de Cultura. Que tiene una dirección de industrias culturales y un viceministerio, si no me equivoco, además. El viceministerio es Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y tiene una dirección general de industrias culturales. El ministerio lideró este plan con la asistencia técnica de UNESCO y el generoso apoyo del gobierno sueco. Se llevaron una serie de mesas a lo largo del país, en todo el territorio. Más de 1.500 agentes culturales intervinieron. ¿Que buscaban elaborar este plan? Que buscaban elaborar este plan. El fin era tener una mirada al 2030 de un proceso de recuperación post-COVID que desnudó las debilidades estructurales del sector cultural en todo el mundo. En todo el mundo. Esto fue un fenómeno global. De acuerdo. Pero en el Perú particularmente incidió en la debilidad de la gobernanza cultural a nivel local. ¿A qué me refiero por gobernanza cultural? O sea, instituciones locales y regionales que no tienen la estructura, la logística, la capacidad para asumir estos compromisos, Luis Enrique. Que no tienen, en primer lugar, la estructura. Una de las recomendaciones del plan es: necesitamos gerencias de cultura en todos los gobiernos regionales, provinciales, distritales. Pero además necesitamos planes de cultura locales. Así como hay una política nacional, también deben haber políticas culturales locales. Y acá nosotros, desde UNESCO y Transparencia, somos particularmente optimistas porque es al nivel del gobierno local donde más contacto hay con la cultura de su comunidad. Totalmente. Y quien más la conoce, además. Luis Enrique, el tiempo me va a ganar y no quiero que pase. ¿Qué te parece si vamos revisando cada uno de los 10 puntos que tiene estas 10 recomendaciones? ¿Te parece? Muy bien. Primer punto, elaboración del Plan Local de Cultura. Lo has mencionado clarísimo. Exactamente. Vamos con el 2, creación de una gerencia de cultura. Digamos, puede ser cultura también adscrita a la gerencia de educación inicialmente y luego la puedes ampliar, ¿no es cierto? Puede ser. Nosotros vemos que en la mayoría de gobiernos, digamos, locales,
La gerencia de cultura es compartida con deporte, Así es. compartida con educación. Nosotros no vemos un problema necesariamente en esto, siempre que se distingan las competencias y siempre que la mirada sea hacia la implementación de políticas y no la producción de eventos. Correcto. No sé si se entiende la diferencia, ¿no? Clarísimo. La política pública es el marco en el que vas a trabajar y cada año podrás hacer más o menos eventos a partir de un plan trazado. ¿Estamos hablando de lo mismo, Luis Enrique? Exactamente, o facilitar los eventos que la sociedad civil organizada tengan abiertos. Finalmente, la cultura es el tramado central del tejido social. Correcto. ¿No? Creación de un registro local de trabajadores de la cultura. Cuéntame un poquito de esto. Una de las principales dificultades que enfrentaron la mayoría de países del mundo al momento de la pandemia fue no saber quiénes, cuántos y cómo se definen los trabajadores culturales. Buen punto. El Ministerio de Cultura ha dado un gran paso adelante con el RENTOCA, que si no me equivoco es el Registro Nacional de Trabajadores de las Artes, de la Cultura y las Artes. Esto a nivel local, para que la toma de decisiones sea basada en evidencia y sea de la manera más transparente Luis Enrique, posible. no sabíamos cuántos escenógrafos de teatro teníamos. ¿Cuántos luminitos, por ejemplo? De eso estamos hablando, ¿no es cierto, Luis Enrique? Exactamente. Y una definición amplia de trabajador de la cultura que no solo incluya a los performadores, sino también a todo lo que sucede para que esta performance pueda ser posible. Clarísimo. 4. Creación de una agenda cultural local. Exactamente. Mediante mesas de diálogo en el marco de un plan de cultura local, se puede crear una agenda. Se puede crear una agenda que haga incidencia en los distintos aspectos que vinculen a la cultura con el desarrollo sostenible. La cultura es un elemento fundamental, no podemos hablar de desarrollo sostenible sin cultura. No hay forma. Y la agenda tiene que ir más allá de determinadas festividades, hacia una visión de políticas. Elaboración, punto 5, de ordenanzas para el uso de los espacios públicos para la cultura. Aquí te voy a contar una anécdota. Mi familia, mi esposa y yo decidimos unos veranos, un par de años, hacer cine en el parque. Por ejemplo. Y amarramos un ecrán de árbol a árbol y los chicos se reunían y venían felices. Había gente que no le gustaba, que sentían que el espacio no era para eso, Luis Enrique, que sentían, Serenazgo venía, nos preguntaba, había como una suerte de incredulidad por el uso del espacio público. Es así. Es así, lo que busca esta recomendación es que se institucionalice el uso del espacio público para la cultura mediante un permiso que tengas que pedir, que seas estándar, que sea predecible. Exactamente. Que esta iniciativa que tuviste tú con tu esposa tan linda, ¿no es cierto?, no dependa de que si el serenazgo pasó, le gustó o no le gustó, de eso sino que dentro del sistema de las municipalidades, de un sistema de evaluación que te lo otorgue o no. Y esa es otra gran lección de la pandemia, el valor del espacio público. Y ciudades, localidades con espacios públicos dedicadas a la cultura son más seguras, son más resilientes, son más humanas. Es verdad. Y creo que la cultura genera que la crispación decaiga, que las tensiones humanas encuentren formas de encontrar sus caminos. Exactamente. Luis Enrique. La creación de mesa o consejo local de cultura. ¿Ya no son demasiadas instancias aquí? Podría interpretarse de esa manera, pero nosotros en nuestra experiencia hemos recogido testimonios muy valiosos de consejos de cultura en los cuales se convoca a los distintos actores culturales y se vuelven en un, no quiero usar la palabra contrapeso, sino un apoyo al gobierno local a la hora de hacer la agenda, a la hora de hacer la política. Escuchaba tu entrevista del comienzo de tu programa, sí, el diseño de políticas no se hace a puertas cerradas, es parte de un proceso participativo de donde emana su legitimidad. Bueno, el punto 8 es la creación de licencias de funcionamiento, que de alguna manera lo has mencionado, y la asignación de presupuestos. Es que tampoco hay políticas públicas si no hay plata sobre la mesa, Luis Enrique. Y los fondos tienen que acompañar los discursos. Sin duda, sin duda. Y la implementación de cuenta pública en cultura, esa es la clave. Esa es la clave que permita la toma de decisiones basada en la evidencia. Luis Enrique, creo que lo que han hecho con transparencia es extraordinario. Y este esfuerzo, además, donde la cooperación sueca se ha sumado con el apoyo económico,
creo que puede darnos en los próximos años un panorama extraordinario respecto Yo a estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Gracias a ti. Si me das un segundo, para terminar, quería regalarte, este es el último informe global de la UNESCO sobre políticas públicas en el ámbito de la cultura, repensar las políticas para la creatividad, plantear la cultura como un bien público global. Ahí está, repensar las políticas para la creatividad, ¿no es cierto? Este es un resumen ejecutivo, seguramente. Ese es el resumen ejecutivo. Buenísimo. Que plantea los retos, los avances y las recomendaciones. Este es un documento fundamental. Gracias, Luis Enrique, por haberlo traído. Muchas gracias a ti. Y gracias por este esfuerzo. Ok. Nos vamos a la pausa. Regresamos en un instante. Esto es